Muy buenas noches, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Le doy gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que me da de poder compartir en esta noche la palabra del Señor con ustedes. Quiero que usted me acompañe a leer en el libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 19. Y la palabra del Señor nos dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Padre amado, en esta noche yo te doy gracias por tus infinitas misericordias. Yo te doy gracias por esta palabra, Señor, que nos enseña, que nos dirige, que nos capacita, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Hoy yo bendigo a tu pueblo en esta noche. Te pido que tu bendición descienda de manera sobrenatural sobre sus vidas, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, y que solo tú eres el único que nos puedes ayudar y guiar a toda verdad. Por eso hoy yo, en el nombre de Jesús, te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija y el que tome el control en todo momento de esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero compartir con usted en esta noche el tema el orden familiar espiritual. Y cuando hablamos en términos humanos sobre el orden de la familia, lo ligamos a la identidad de un esposo, esposa y niños a su apellido familiar. Pero la palabra familia está arraigada en Dios. Esto es lo que nos da a entender el versículo 15, que dice así: en quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, Dios es nuestro Padre, Dios es el esposo para su pueblo, Dios es como una madre que cuida y cría a sus hijos. Cristo, el esposo de la iglesia. Y cuando hablamos del orden familiar espiritual, es porque debemos entender este orden para poder llevar a cabo así el trabajo por el cual Dios nos ha escogido y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Entonces, en el ámbito espiritual, el orden familiar es: si Dios es mi Padre, si Cristo es el esposo de la iglesia y yo soy su hija o su hijo, mi identidad espiritual es el poder del Espíritu de Dios actuando en nuestro interior. Entonces, mi orden familiar espiritual me enseña que yo debo recibir, conforme a la herencia de Cristo, todas las riquezas de su gloria. O sea, literalmente esto significa que en mi corazón yo voy a recibir el resplandor de la esperanza de la gloria de Dios. Yo voy a recibir esa enorme inversión que hizo Dios al enviar a su Hijo a morir por mí en la cruz del Calvario. Y leemos Efesios 2, 6 y 7. Y dice así: juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué
Es lo que me está dando a entender esta palabra. Como lo dice aquí, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Ya mi orden familiar espiritual es de la orden de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña a mí en San Juan 1:12 que a los que creen y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si yo tengo esa herencia bendita, todo mi ser, todo mi espíritu va a ser fortalecido en el poder de Dios. O sea, me va a fortalecer con toda potencia de su gloria. Dios quiere que usted y yo entendamos eso, que es necesario entender la identidad de Dios en nosotros. Solo cuando entendemos es que podemos ser llenos y fortalecidos con la potencia de su gloria, que Cristo puede habitar en nosotros. Hasta el momento en que nosotros nos demos cuenta que a través de Cristo nosotros fuimos puestos en lugares celestiales, y aunque vivimos aquí en esta tierra, y aunque habitamos en medio de las personas y todo, si yo acepté a Cristo como mi Salvador, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y aunque me rodee lo que me rodee, yo tengo que seguir manteniendo ese orden familiar, espiritual, y que ahora mis riquezas son riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque el poder de Dios que resucitó a Jesús vino a morar en mi corazón. Por eso dice, arraigados. Nosotros tenemos que estar arraigados en Cristo. La palabra arraigados es como un árbol que echa raíces profundas, o sea, no raíces superficiales, sino raíces profundas hacia abajo, que va a tener una profundidad que por más viento que sople, por más huracán que venga, se va a mantener firme. Y cimentados en Cristo, dice, es como un edificio sobre un fundamento sólido. Cuando un edificio tiene un fundamento sólido, allí sobre ese edificio se puede construir segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, los que yo vea que le aguanta la solidez de ese cimiento. ¿Por qué? Porque tiene un cimiento firme. Entonces, exactamente es lo que sucede en nosotros. Nosotros tenemos que ahora estar cimentados en Cristo, arraigados en Cristo. Cuando nosotros tomemos esa herencia espiritual que nos ha sido entregada, entonces nosotros vamos a poder permitir que Dios se haga pleno en nosotros. O sea, vamos a tener esa plenitud de Cristo en nosotros. Y la palabra plenitud es número completo, es cumplimiento total, es medida plena. O sea, lo único que nos está enseñando esta palabra, y lo que el apóstol Pablo quería enseñarle a los efesios, era que tenían que estar arraigados y cimentados para poder obtener esta grandiosa gloria de poder de Cristo en sus vidas. Si nosotros no estamos preparados, no estamos cimentados y no estamos con un fundamento firme de creer lo que pasó en la cruz del Calvario, de que a través de la muerte y la resurrección de Cristo, usted y yo fuimos puestos en lugares celestiales, nosotros no podemos soportar esta plenitud de gloria. Entonces, necesitamos que Cristo habite en nosotros. Cuando Cristo habita en nosotros, nosotros vamos a estar completos en Él, llenos de su presencia, llenos de su palabra. Y eso se va a reflejar en nuestro ser interior y en nuestro ser exterior, porque va a reflejar nuestro carácter, se va a reflejar nuestro testimonio, se va a ver que realmente hubo una transformación en nuestras vidas, y que el poder de Dios y que ese poder sobrenatural, esas riquezas en glorias, esa potencia gloriosa está en nosotros. Y si usted lee lo que dice el versículo 7
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Qué les enseñaba Pablo a los efesios? Bueno, estar cimentados en Cristo para poder recibir esa herencia gloriosa. Porque no era solo que ellos la conocieran y la tuvieran y se dieran cuenta de la potencia que había en ellos, sino que se debía de dar a conocer para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria. O sea, lo que Cristo hizo en mí, el poder de Dios que está en mí, no solo debe quedarse en mí, debe de manifestarse en los siglos venideros, debe de manifestarse a otras personas. Otras personas tienen que ver el poder de Dios en mi vida, lo que puede hacer el poder de Dios en la vida de un ser humano que le ha aceptado y que ha creído su palabra y que ha creído que a través de la muerte y la resurrección de Cristo, ahora Él tiene una nueva familia, la familia espiritual, esa familia, ese orden espiritual que representa la familia de Dios. Entonces habrá un fortalecimiento interno en todo nuestro ser y vamos a estar completos, la plenitud de Cristo en nosotros. Es necesario que entendamos que nosotros formamos parte de ese nuevo orden familiar espiritual que nos ha sido entregado a través de Dios por la muerte de su Hijo, y que todas sus riquezas en glorias están disponibles hoy para usted y para mí, si lo podemos creer. Pablo les enseñaba a los efesios, si no tienen esa mente abierta para saber quiénes son ustedes, no podrán nunca recibir esa herencia gloriosa, esa potencia de gloria que es el poder que resucitó a Jesús de los muertos y que ahora viene a habitar en nuestros corazones. Es necesario, mis amados y mis amadas, que nosotros entendamos que nuestra identidad en Dios nos pone en lugares celestiales con Cristo. Eso es lo que Dios puso compartir contigo en esta hermosa noche. Y yo te bendigo con esa bendición espiritual que viene de Dios. Yo te bendigo con las riquezas de gloria que vienen de Dios. Y en esta hora oro a Dios para que en tu corazón haya esa cabida de ser arraigados y cimentados en el poder de Dios, y que habite Cristo en nuestros corazones, y su gloria y su poder y todo nuestro ser sea lleno de su gracia. Te bendigo en el amor de Cristo. Oremos. Padre, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque esta palabra día a día me ayuda a cimentarme en ti, a tener ese cimiento firme en tu presencia. Gracias por tu pueblo que ha escuchado esta palabra, y sé que no quedará vacía, Señor, porque tú harás lo que tengas que hacer en la vida de cada uno de mis hermanos. Les bendigo en el nombre de Jesús. Les amo. Buenas noches.